Vamos a entrar lo que es el día de hoy a nuestro mensaje. Y bueno, se acerca ya estos días en los cuales las familias, la mayoría de todas las familias de tanto hispanas o anglos, vienen y se reúnen. Tienen por tradición una reunión familiar por motivo de la Navidad. Pero nosotros podemos decir entonces, ¿qué es la Navidad? O cómo se celebra la Navidad si nosotros queremos aprender bíblicamente. ¿Cómo podemos celebrar la Navidad? Bueno, la palabra Navidad viene de la palabra natividad, que viene siendo nacimiento. Entonces sí se celebra un nacimiento. Sí se celebra, pero ¿de quién? ¿Y por qué? Si nosotros podemos entender o saber que la Biblia, toda la Biblia completa tiene un tema central y de la cual el tema principal de la Biblia es de que es el plan de Dios para redimir al pecador. Con eso podemos abarcar nosotros el tema de toda la Biblia. No sé si usted sepa o ha leído ustedes la Biblia y en la cual pueda ver que ahí se ve ese tema en todo. La Biblia, como su nombre lo dice, pues viene de biblión, y que es biblioteca, y entonces la Biblia está compuesta por muchos libros y cartas también en el Nuevo Testamento, en la cual se ve un personaje central desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es Jesucristo, y que ese Mesías que es profetizado en el Antiguo Testamento, que es Jesucristo, es el Mesías que vino en el Nuevo Testamento, nació, ahora sí, murió, resucitó, y que todas las profecías del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Jesucristo. Esto se ve en toda la Biblia. Entonces, podemos ver que es el tema general, ya les dije, que es el plan de Dios para redimir al pecador por medio de Jesucristo, pero que son muchas historias pequeñas ahí adentro. Vamos a ahí encontrar lo que es el diluvio, vamos a encontrar la creación, vamos a encontrar la caída, lo que es la desobediencia del hombre al caer el pecado. Podemos encontrar lo que es Israel, cómo fue sacado de la esclavitud de Egipto, el recorrido en el desierto. Podemos encontrar bastantes, pero todas esas pequeñas historias están enlazadas en una sola, que es el plan de Dios para redimir al pecador. Entonces, ¿por qué tuvo que nacer Jesucristo? ¿Por qué tuvo que venir? Dice 1 Timoteo 1:15 que Jesús vino al mundo a salvar al pecador, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Dice, yo me apunto, y no porque él quería ser el primero para que lo salvara, sino porque él decía, y en otra versión vemos, yo soy el peor de todos, dice. Entonces al nosotros considerarnos que nosotros necesitamos un Salvador y que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, nosotros decimos, yo aquí estoy, sálvame por favor, perdona mis pecados. Y ese es el plan de Dios. Pero todo aquel que viene, cree y se arrepiente. Pero ¿cómo se festeja entonces regularmente? ¿Cómo es que nosotros podemos ver la Navidad que se está festejando afuera? Bueno, se ha hecho un evento sentimental, muy sentimental ese evento. Tanto así que para muchos la Navidad es triste, para muchos. Tanto así que algunos no quisieran que llegara la Navidad. ¿Por qué? Porque se ha hecho ese evento tan sentimental que dicen, es que no está mi familia, es que estoy solo, es que estoy sola, o es que murió alguien de algún familiar, algún ser cercano, un ser querido, tan amado por ustedes, por nosotros. Tanto así que ya nosotros decimos, no, es que ya es triste para mí la Navidad. Se ha hecho un evento sentimental, pero ese no es el motivo por la cual vino y nació Jesús. ¿Por qué se ha hecho así de esa manera? Se ha hecho un símbolo de unidad cultural. Culturalmente decimos, es que esa fecha es para estar unidos, tener paz. Pero eso es el motivo principal de la Navidad, no lo es. Debemos de estar nosotros unidos y estar en paz, como dice la Biblia, busca estar en paz con todos los demás mientras que dependa de ti. Debemos estar en todas las fechas, en todo el año, todas las semanas, tanto en el matrimonio, en la familia, adentro del hogar como afuera. Se ha hecho también un tiempo de consumo, mercadotecnia, mucho que vender y vender, vender, comprar, regalos. Yo no estoy en contra de eso. Incluso si ustedes quieren, regálenme. O sea, muchos regalos.
No estoy, pero no es el motivo central de la celebración de Navidad, los regalos. Puede haber una Navidad que ustedes estén celebrando el nacimiento de Jesucristo porque vino al mundo bíblicamente y tal vez no tener regalos. No siempre se puede. Y ustedes han de saber, no siempre se puede. Hay Navidades, hay tiempos en los cuales pues, fue mucho mejor ese año que de alguna manera pues, tenemos algunos regalos muy, muy buenos. Pero puede haber Navidades que no siempre es así. Pero no es el centro. No puede depender de ustedes el que diga esta Navidad va a ser triste porque no hay regalos. No se puede depender de eso. Entonces, ¿dónde está la celebración del nacimiento de Cristo? Para Mateo, que es el que escribió el Evangelio de Mateo, él nos confronta con una verdad muy incómoda para muchos. La Navidad no es neutral. Cristo no vino solo a inspirar ternura, sino a reinar y a confrontar con corazones. Cristo vino a eso, a reinar y a confrontar corazones. Y para muchos va a ser incómodo. Pero esa es la razón por la cual vino Cristo. El mensaje original que Mateo quiso decir en este evangelio, ahorita vamos a ir a este pasaje, es que él quería dejar muy en claro que el rey había nacido. Ese rey que estaba profetizado ya nació. Pero no todos los que conocen la escritura lo adoran. Él decía eso. El rey nació, pero no todos los que conocen la escritura están adorando. Los gentiles, bueno, cuando hablo de los gentiles es todos aquellos que no son judíos, lo buscan, los líderes judíos lo ignoran, y un rey político de esa fecha, que era Herodes, lo odiaba a Jesús. Mateo escribe desde una teología del cumplimiento. Esto estaba profetizado, se cumple en Jesús. Y repite constantemente eso en el Evangelio. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. En este caso Isaías. Y él repite esto. Él dice en Mateo desde el capítulo 1 que el Mesías prometido, el hijo de David, y él habla de que era Jesús. En Mateo 1:1 decía que el verdadero Israel, Mateo capítulo 2 al 4 dice, Jesús es el verdadero Israel, el que no falló, porque el otro Israel falló. Jesús no. Jesús es el Rey soberano que establece el reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso es lo que dice Mateo. Mateo escribe principalmente a una audiencia judía. A los judíos principalmente les escribe, mostrando que Jesús es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento y que es el legítimo heredero del trono de David. Lo que se profetizó en Samuel, Mateo dice, Él es el legítimo heredero del trono de David, el hijo de David. Ahora sí, vaya conmigo a sus Biblias en Mateo, capítulo 2. Aquí está Mateo, bueno, aquí está el pasaje, pero búsquelo, Mateo capítulo 2, 1 al 12. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Ahora sí que la Biblia se divide en dos testamentos, dos partes grandes. Una, la primera que profetizaban el Mesías que iba a venir, y la otra cuando ya vino. Entonces en Mateo, vamos a Mateo capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Mateo 2, del 1 en adelante. Y gracias por los que están ayudando a que los demás encuentren el pasaje. Mateo 2, del 1 en adelante. Y dice así, se lo voy a leer yo. Mateo 2, 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén también con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore, dijo Herodes. Versículo 9. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con mucha gran alegría. Versículo 11. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y el versículo 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños de que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo. Mi Dios, que nosotros en estos días podamos entender y que tú te puedas revelar hacia nosotros, hacia los que están aquí, que quién eres tú, mi Dios. Que nosotros no vayamos solamente, Señor, por los bienes tal vez que nosotros necesitamos materiales aquí en la tierra, sino que vayamos, Señor, por quien tú eres y quien tú revelas. Oh Padre Santo, mi Dios, tú, Señor, habla a los corazones aquí presentes. Y perdónanos nuestras ofensas, Señor, porque tú has nacido con un propósito y fue de que aquel que va hacia ti, arrepintiéndose de sus pecados y en fe de que tú eres el Cristo profetizado desde hace muchos años y que se cumplió en la persona de Jesucristo, es el único que puede salvarnos. Señor, sálvanos, perdónanos y ayúdanos. Y ayuda, Señor, a cada una de las familias aquí representadas. Y cuídales, Padre, prospérales también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Cuando el cristianismo, mis hermanos, llegó a las islas de Hawái, les quiero platicar esta historia. A comienzos del siglo XIX, no hace mucho, a comienzos del siglo XIX, estamos hablando de un poco más de 100 años, no entró en una cultura neutral, sino en un sistema profundamente religioso, político y espiritual, sostenido por el sistema Kapu, una estructura de leyes sagradas que regulaban toda la vida social y afirmaban la autoridad divina de los jefes tribales y del rey. Durante décadas, los hawaianos habían adorado a dioses como Ku, Kane, Lono y Kanaloa, esos dioses que así vi los nombres, a quienes ofrecían ellos mismos, estas personas ofrecían sacrificios humanos y animales para asegurar fertilidad, victoria en la guerra y estabilidad política. El rey no solamente gobernaba políticamente, era considerado mediador entre los dioses y el pueblo. Renunciar a esos dioses implicaba para ellos perder legitimidad política, control social, seguridad espiritual, según la cosmovisión de ellos, según cómo ellos veían el mundo. Para ellos, aceptar a Cristo significaba entregar el trono del alma. En 1819 murió Kamehameha I, el gran unificador de Hawái. Su sucesor, Kamehameha II, Lioliho, heredó su reino poderoso pero espiritualmente inquieto, influenciado por líderes cercanos, especialmente Ka'ahumanu, una figura clave. El joven rey, ese joven que heredó el reinado, ese joven rey comenzó a cuestionar la autoridad de esos ídolos que se estaban adorando y empezó a ver por qué lo están haciendo. En un acto político sin precedentes, Kamehameha II violó deliberadamente el sistema Kapu, comiendo junto con mujeres, algo estrictamente prohibido en ese tiempo, y estoy hablando de más de 100 años, un poco, o sea que tampoco hace mucho tiempo, mis hermanos. Pero él se puso y comió con ellas. En ese acto simbólico fue un desafío directo a los dioses. Cuando no cayó juicio alguno, el sistema entero se derrumbó porque decían, ahora va a venir el juicio porque él hizo eso, violó esta ley, que no debería comer con esas mujeres, ahora viene el juicio y como no cayó juicio, no es cierto nada de eso, entonces ese sistema se derrumbó. Poco después,
Los templos paganos que había ahí en Hawái fueron destruidos y los ídolos quemados. En 1820, los primeros misioneros protestantes llegaron a Hawái. No trajeron a Cristo a un vacío espiritual, sino a un pueblo que había quedado sin dioses, pero no sin necesidad de verdad. El Evangelio de Jesucristo fue proclamado como el Rey verdadero, el Dios vivo y el Señor que no comparte su gloria. Así presentó el Evangelio a sus misioneros a toda esta comunidad. Muchos líderes tribales y miembros de la realeza se convirtieron, fueron bautizados y promovieron la enseñanza bíblica, la adoración congregacional y la reforma moral del pueblo. Ahora, trayéndolo hacia esta historia de los magos, así como estos magos reconocieron que había nacido un rey superior. Se postraron y ofrecieron sus tesoros. Regresaron por otro camino también. Y dejaron ese camino y se volvieron a otro camino. Los líderes hawaianos reconocieron una autoridad mayor que la suya. Derribaron ídolos y tronos rivales. Cambiaron el rumbo espiritual de su nación. Cristo no fue añadido a su panteón de dioses, de muchos dioses. Cristo reemplazó todos los demás reyes. Cuando Cristo se revela como rey, los ídolos no pueden quedarse en pie. Se caen, se derrumban. O nos postramos nosotros como los magos, como estos sabios que llegaron y se postraron ante Jesús, o nos resistimos como Herodes y tenemos esa resistencia y no queremos nada con la verdad. Pero nadie permanece neutral ante Jesús. O se postran o se resisten. Pero va a pasar algo, va a pasar algo. Entonces, ya sea que los que estemos aquí nos postramos ante el Rey, que es Jesús, o alguien se va a resistir. Y lo que vamos a ver primero es que ahorita es un Rey revelado. Y es en busca, estos sabios buscaban al Rey verdadero, pero Él mismo fue revelado. Y esto lo vamos a ver en los primeros 2 versículos. Si usted alcanza a leer, aquí está. Si no, vean sus Biblias, Mateo 2, del 1 al 2, y dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. En vez de sabios, que dice esta versión, algunas otras versiones dice magos, que también se les conoce como magos. Pero no son magos como la palabra que nosotros conocemos hoy como mago. Ahora nosotros podemos entender la palabra mago, o decimos cuando vamos a ver un mago, se piensa, y ahorita culturalmente en nuestros días se piensa que nosotros vamos a ir a ver a una persona que saca del sombrero un conejo o que hace esas cosas, ¿verdad? Un mago, ¿verdad? Pero no, en esos tiempos no. En esos tiempos esa palabra se le tenía como sabios que no eran judíos gentiles, probablemente astrónomos o consejeros reales de la realeza. Eran alguien que tenía alguna autoridad también posiblemente real. ¿Por qué? Porque hicieron un largo viaje ellos del oriente. Y ese largo viaje requería también tenían que tener recursos para hacer ese largo viaje. Necesitaban dinero también. Lo recibió el mismo rey de Judea actual, Herodes. Para recibirlos, el mismo rey también ellos tenían algo o mucha influencia. Y llevaban regalos costosos: oro, incienso y mirra. Entonces, no eran personas, por decirlo así comúnmente, de la pobreza o algo. No. Ellos representaban a las naciones. Y fíjense lo que dice Isaías 63. Y acudirían las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y estaban representando esto. Isaías ya lo estaba diciendo. Ya lo había dicho muchos años antes. Hasta más de 1000 años. 700, 800 años. Habló esto Isaías. Entonces, ¿a quién buscaban estos sabios cuando ellos dicen, venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido? Esa palabra rey, que es Basileus, originalmente no quiere decir un líder religioso solamente, no solamente un líder religioso. Era un soberano legítimo con autoridad real. Eso estaban buscando ellos. Ahora,
¿Cómo sabían estos sabios, estos magos? ¿Cómo sabían que al que buscaban era un rey? Porque ellos ya estaban diciendo esto, ya asumían. Ellos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo sabían ellos que él era rey? Al menos quiero decirles 3 cosas por las cuales ellos afirmaban que al que estaban buscando era un rey. Primero, por la revelación profética del Antiguo Testamento. Los magos no actuaron solo por observación, observación astronómica, sino por interpretación profética. Y ahorita les digo de dónde ellos posiblemente agarraron esta información de la escritura profética hebrea, porque ellos eran gentiles. Pero dice Números 24:7, la primera parte dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Entonces, esto ya estaba escrito. Y estamos hablando de Números. Números lo escribe Moisés hace aproximadamente 3,000 años. Pero 3,000 años antes de los magos cuando estaban ahí, porque hace 2,000 años que aproximadamente nace Jesús, pues todavía unos 3,000 años atrás todavía se escribe Números. Entonces eso es, dice, aquí hay una conexión directa entre una estrella, un cetro o un símbolo real y un reinado mesiánico. Es muy probable que estando en regiones como Babilonia, vamos a hablar de dónde más o menos venían estos magos. Venían, dice que del oriente, muy posiblemente del área de Babilonia o Persia. No eran judíos. Los magos tuvieron acceso posiblemente a escrituras hebreas por el exilio judío que tuvieron anteriormente. Ese exilio judío, ¿se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor derrota a Jerusalén y quema esa área y también el templo y se lleva a muchos a Babilonia? Se les llama exiliados, se los lleva a Babilonia. Entre ellos les voy a recordar nomás de algunos, Daniel, el que fue arrojado al foso de los leones, o Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que fueron arrojados al horno de fuego. Bueno, en ese exilio, pues se llevaron escrituras y probablemente las escrituras hebreas se regaron ahí en esa área y otros pudieron leer. Tradiciones, también se puede decir que tenían tradiciones mesiánicas judías, porque en Daniel capítulo 2 y capítulo 7 vemos que como ellos duraron 70 años allí en Babilonia, pues ya llevaron tradiciones también mesiánicas de Jesús. Entonces muchos que no eran judíos, que eran de allá de aquel lado, empezaron a adoptar esas tradiciones también. Y número 2, ¿por qué los magos pensaron que era rey? Porque el contexto cultural de aquellos tiempos, en el mundo antiguo, las estrellas eran vistas como señales de nacimiento reales. Reyes y emperadores asociaban fenómenos celestes con su entronización o cuando eran nombrados reyes. Y tenían como señas para ellos estrellas. No sé si también ustedes recuerdan que cuando también el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que estuvieron por 400 años ahí ellos esclavizados, los saca, bueno, las 10 pestes que manda Dios, o como también se le llama aparte de pestes, plagas, cada una representaba y atacaba a uno de los dioses paganos que tenía Egipto, las plagas. Entonces Dios manda esas plagas para también combatir o contrarrestar esa creencia que tenían de esos dioses paganos, cada una. Bueno, ahora, si antiguamente en los tiempos de estos magos que dicen, ven la estrella y dicen, entonces ya vino un rey, y ellos asociaban esas partes también. Tenían ese tipo de creencias. Pero entonces Dios usa eso y dice, ok, si tú ya estás creyendo eso, pues yo sí voy a mandar una estrella diferente a todas, que te va a guiar hacia aquel rey que ha nacido. Y usa esa parte de la estrella. Los magos no buscaban a un rey cualquiera, sino específicamente al rey de los judíos. Y decían, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos preguntan. Eso indica que era un título político y dinástico o dinastía. Un reconocimiento de autoridad nacional y real.
No sé si se recuerdan la semana pasada que hablamos del capítulo 1 de Mateo, de la genealogía de Jesús, los ancestros de Jesús. Entonces, ¿cómo es que Mateo demuestra que viene de la tribu de Judá? Y se le conoce a él como el león de Judá. ¿Por qué? Entonces, los reyes en ese tiempo que podían ser reyes, tenían que venir de Judá, de la tribu de Judá. O del rey David, que también era de Judá, que también el rey David nació en Belén. Entonces tenía que venir esa descendencia de ahí, de con él. Y él venía de esa descendencia. Otra manera que yo les quiero explicar de por qué también los magos estaban asumiendo y afirmando de que era rey el que andaban buscando, era por la dirección soberana de Dios. Mateo deja claro que la estrella iba delante de ellos. Eso solamente Dios puede hacerlo. Eso es soberano. Una estrella guiando. O sea, ¿quién puede hacer eso? Y lo dice Mateo 2:9. Dice, después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella iba, miren, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Esto es algo divino. Una estrella guiándonos. Entonces es por eso que también ellos dicen, entonces si es un rey el que estamos buscando. Dios le habló en sueños. Otra cosa que también era una guianza divina es porque Dios le habló en sueños a los magos. En el versículo 12 dice, y habiendo sido advertido por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Entonces fue advertido por Dios en sueños. Esto también es algo divino. Esto va más allá de la astrología común. Es revelación divina, no adivinación pagana. Esto no es una adivinación pagana. Dios mismo confirmó que el niño tenía autoridad real y merecía adoración. Por eso es que ellos llegan, lo ven y se postran. Adoran. Los magos sabían que el niño era un rey porque Dios les dio luz suficiente para entender y saber que era rey. La escritura anunciaba un cetro, un rey. La estrella señalaba un nacimiento real. La revelación divina los llevó a postrarse. ¿Cómo tú te postras o qué es lo que tú haces cuando ahora viene Navidad y tú estás celebrando ese nacimiento? ¿Cómo tú ves eso en tu vida? Te vas a postrar ante aquel rey que vino y murió. Vas a adorar. Donde Dios se revela a su rey, el corazón entiende que no se trata de un líder más, sino del soberano. Y Dios se sigue revelando el día de hoy. Y quiero leerles Efesios, que Él se sigue revelando por gracia. Efesios 2, capítulos del 12 al 13, y dice, el apóstol Pablo les dice a los que vivían en Éfeso, dice, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y así nosotros también no somos judíos, también somos gentiles, o sea, también estamos de este lado nosotros. Ahora sí, de este lado del occidente, ya no tanto del oriente, porque ellos venían del oriente, estos magos, nosotros del occidente, acá andamos de este lado. Pero entonces si nosotros, dice, estamos separados de Cristo, y también Éfeso también está hablando de que tampoco ellos eran judíos, eran gentiles. Estamos hablando de esta parte de Asia. Excluidos de la ciudadanía de Israel, o sea, porque no eran judíos, nosotros tampoco, hablando geográficamente, en geografía no nacimos allá, nacimos acá, ¿verdad? De este lado, o somos de este lado, o somos de México, de El Salvador, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, o de aquí, de Estados Unidos. Varios son de aquí, pero acá nacimos. Dice, fueron extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero en Cristo Jesús, si tú vienes a Cristo Jesús, si Cristo Jesús te quita ese velo de los ojos, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo.
y hemos sido acercados en Cristo Jesús. Ahora hasta esta pregunta. ¿Reconozco a Cristo como Rey o solo como Salvador? ¿Cuántos de nosotros posiblemente nosotros quisimos llegar e intentamos hacerlo solamente como Salvador? Sálvame porque no puedo más. Sálvame, sálvame. Sálvame porque esto que viene sobre mí puede ser terrorífico o algo desastroso. Sálvame de mis pecados. Sálvame del infierno. No estoy diciendo que está mal, fíjense que no estoy diciendo que eso está mal, pero ¿cómo venimos a Cristo? ¿Solamente como Salvador o también como Rey y Señor? Porque si nosotros venimos a Cristo también porque Él es Rey de nosotros, entonces si Él es Rey, ¿nosotros qué somos? Esclavos. Nosotros somos sumisos o nosotros vamos a tener que estar sujetos a un amo. Tenemos que dar autoridad a alguien porque Él es Rey y Él es Señor. Pero si nosotros no queremos que Cristo sea Señor o Rey, solamente Salvador, solamente vamos a querer el beneficio, lo que no me duele. Pero entonces si nosotros vamos a Cristo para que también sea Rey y para que también sea Señor, entonces está todo completo. ¿Es tu Salvador? Sí te va a salvar de eso, pero también es tu Señor y le vas a dar cuentas. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Esta Biblia que yo traje aquí, me la regalaron cuando me ordenaron como pastor. Y dice atrás, Iglesia Bautista Maranata, Ordenación Pastoral, 22 de agosto del 2009. ¿Hace qué? ¿16 años? Por ahí. Bueno, la traje porque tiene este versículo. Pastor Armando López, Isaías 61. Pero, ¿qué es lo que estaban pensando los líderes en ese tiempo que me regalan la Biblia cuando me presentan este versículo que dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti? No sé, tal vez en ese tiempo los líderes que me regalaron esa Biblia tal vez estaban concentrados en que es Cristo el que estaba resplandeciendo sobre mí, pero muchos otros, al yo ver el ambiente de ese tiempo, muchos otros estaban hablando como que era la luz que yo estaba propiciando al yo trabajar, como diciendo, ya llegó tu hora, mira, ahora sí, felicidades, ya te lo ganaste, ya hiciste esto, ya lograste, pastor, felicidades. Pero no está hablando de eso. Ahora ya cuando nosotros estamos ya en estas alturas entendiendo lo que estaba diciendo Isaías y de quién estaba profetizando, era de Cristo. Levántate, dice, resplandece porque ha llegado tu luz. No era mi luz propia, era la luz de Cristo. Y dice, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Por qué me amaneció esa gloria? Por Cristo. Eso fue. Buscar a Cristo requiere intención, humildad y obediencia a la luz recibida. Hay que ser intencionalmente humildes, obedientes a la luz, pero que recibiste, que no era tuya. Por eso es que también dice la Biblia, dice, quiero que ustedes sean sal y luz en la tierra. Bueno, ¿cómo nosotros podemos ser luz? Solamente tenemos que reflejar a Cristo. Porque la luz o la fuente de luz, porque Él es luz. Él es la luz del mundo. Nosotros no, antes estábamos lejos. Pero es la manera en que nosotros podemos reflejarla. Ahora queremos ver ese rey que fue revelado. También ese rey fue rechazado. Es por eso que muchas veces de nosotros, al escuchar de Cristo, o lo adoramos, nos postramos, o lo rechazamos. Eso va a pasar. Y muchos lo rechazaron. Y los versículos del 3 al 8, si usted tiene buena vista, puede verlo aquí, ¿verdad? Está chiquito. Si no, en sus Biblias, en Mateo 2, del 3 al 8, en sus Biblias. Mateo 2, del 3 al 8. Y dice el versículo 3, cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén también con él. Entonces el rey, o sea, hablando de Herodes, reunió a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo
y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5, y le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Versículo 7, entonces Herodes lo llamó, dice, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan, o sea, les dice a los magos estos, a los sabios, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y le adore. Mentira esta, ¿verdad? Cuando dice el versículo 3, que cuando oyó Herodes, se turbó, y Jerusalén también se turbó. Se turbó, esa palabra que dice ahí, se turbó, indica perturbar o agitarse profundamente. Entonces, o se perturbó, imagínense el rey Herodes de ese tiempo, que era el rey de Judea, Herodes, y llegan otros y le preguntan, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ah, caray, el rey soy yo, dice Herodes. ¿Cuál otro? ¿Quién me va a quitar a mí el cetro? ¿Quién me va a quitar a mí ese reinado? Se turba. El reinado de Cristo siempre amenaza y siempre va a amenazar el poder humano, siempre. Porque si es un reinado de Cristo, no va a ir de acuerdo a que tú quieras ser rey de lo que estás haciendo. Tú no eres soberano. Y cuando tú piensas que eres soberano en todo lo que tú haces, yo hago lo que yo quiera, porque eso se oye mucho, se escucha mucho ahorita en esta cultura, pues tú haz lo que tú quieras. Mientras que no le hagas daño a alguien, o sea, tú haz lo que tú quieras. No eres soberano. Por eso el reinado de Cristo, el que la gente quiera a Jesucristo y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, como Rey también, entonces no eres soberano. Estás sujeto a Cristo. Esto se vuelve a repetir y se repitió después de de lo que pasó aquí en Mateo, se repitió y miren lo que hicieron con Jesús cuando Él ya creció. Y Jesús 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, los mismos de Él lo rechazaron. Dice Lucas, capítulo 19:14, dice, pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Muchos lo van a odiar y muchos hoy lo odian. Cristo les estorba a muchos. El reinado de Cristo, el que Él sea el rey, les va a estorbar a muchos. Porque entonces ellos se tienen que sujetar y deben de dar cuentas a alguien y deben decir, entonces no soy yo. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no soy yo. ¿A quién mandó llamar Herodes? Cuando él se turbó, cuando él escuchó esto de que venían a buscar al rey de los judíos y se turbó, mandó llamar a alguien. ¿A quién llamó? Dice el pasaje que llamó a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, ahí de él. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos conocían las escrituras. Esas personas que manda llamar conocían las escrituras, pero carecían de adoración verdadera. Más bien sabían otros de fuera de que había nacido el rey, que ellos mismos. No sé si les suena esto familiar. Muchos que conocen bastante, mucho conocimiento de las escrituras, mucho, pero que no adoran y no se postran. Van a ver y se van a encontrar con muchos que conocen, que han escuchado, pero que no adoran. Conocimiento bíblico sin obediencia produce condenación, no salvación. ¿Es posible conocer la verdad acerca de Cristo y aún así resistir a su autoridad? ¿Es posible que yo escuche de Cristo y aún así rebelarme ante Él? Pues fíjate lo que dice Romanos 10:2. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Fíjense,
Pablo diciendo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, porque se los manda a una iglesia esta carta, y les dicen, yo testifico a su favor de que sí tienen celo de Dios, pero mal, pero no conforme a un pleno conocimiento. Después también les dice en Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, 21 dice, pues aunque conocían de Dios, fíjense, conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí sabían? ¿Cuántos de aquí puede ser que haya que sí saben de Cristo? Creo que lo que estoy hablando aquí del Señor Jesucristo y de la Navidad y del nacimiento de Jesús, creo que no es ajeno a ustedes el tema. Creo que lo saben. Creo que lo saben. Y conocen algo o mucho. Pero que ese conocimiento no se vaya a hacer de que esa parte se endurezcan más y que su vano entendimiento sea entenebrecido. ¿Por qué? Porque no adoran, porque no se postran, porque no se humillan. Ellos dijeron, ahora sí regresando al tema de Mateo, acá con los magos, dijeron que iban a nacer en Belén. Herodes manda a traer a estos sacerdotes, escribas, y les preguntó, ¿dónde van a nacer? Que iban a nacer en Belén. Entonces, estos, ¿de dónde los sacan? Ya estaba profetizado. Aquí está el versículo 2:5, dice, ellos dijeron en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. ¿De dónde sacan esta escritura ellos? En el Antiguo Testamento está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días, dice, desde los días de la eternidad. Ahí está su origen, Cristo. Era Cristo. Desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, ¿quién podía ser esta persona? Era Cristo que estaba desde el principio. Como muchos líderes durante la reforma que resistieron el evangelio por temor a perder poder, Herodes prefiere su trono, su autoridad, su poder, su dinero, antes de la verdad. ¿Y cuántos podemos estar así? Que preferimos nosotros decir, no, que prefiero yo esta comodidad, esta autoridad, esta vida buena, por decirlo así, o el dinero, o el trabajo, antes que la verdad. Y negociamos la verdad. Mi conocimiento, pregúntate esto, ¿mi conocimiento bíblico me conduce a adorar a Jesús? Sí conocemos, ¿verdad? Muchos. Ese conocimiento que tú y yo tenemos nos conduce a adorar. Otra pregunta que nos debemos de hacer, ¿me incomoda el señorío de Cristo sobre mi vida? Si Cristo es Señor sobre tu vida, ¿te incomoda? La religión sin sumisión al rey es enemistad contra Dios. Por último, quiero acabar con y ya hay quienes, este rey, que querían buscar este rey verdadero, que Dios mismo se reveló, que muchos lo rechazaron, bueno, también fue adorado. Y espero que tú y yo terminemos en esta Navidad adorando a Cristo. Y te quiero leer los versículos del 9 al 12. Igual te digo, si tienes buena vista, aquí está. Pero ahí está en Mateo, busca en tu Biblia, Mateo 2, del 9 al 12. Y yo te lo voy a leer. Y dice, después de oír al rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Dice aquí el versículo 10, que cuando vieron la estrella que se detuvo ahí donde estaba el Señor Jesús que había nacido, dice, se regocijaron con gran alegría. Yo pienso que si Mateo nomás escribe aquí
Dice que cuando vieron la estrella se regocijaron. Con eso entendemos que hubo un gran regocijo, ¿verdad? Se regocijaron. Pero él quiso decir, si ustedes se dieran cuenta que ellos se regocijaron, no nomás se regocijaron, fue con mucha alegría, porque él agrega, se regocijaron mucho con gran alegría. O sea, exagera la parte de ahí. Y es un gran regocijo. Quiere decir un gozo profundo, espiritual, desbordante, algo que desborda el que Jesucristo haya venido. ¿Sientes eso cuando sabes acerca del nacimiento de Jesús? Se desborda el gozo por eso. Por eso es que nosotros festejamos y celebramos la Navidad como esto. Independientemente de la fecha, yo les decía la vez pasada, que generalmente, o más bien seguramente, no fue el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. Fue en una fecha diferente porque había pastores. No era invierno. Pero la celebración no es la fecha lo importante. Estamos celebrando que Él vino y que Él llegó, que Él nació. Cuando eso pasa es porque no estás esperando un Mesías. Cuando por el nacimiento de Jesús, no se desborda tu gozo. Eso pasa cuando tú no estás esperando un Mesías, ni como Salvador ni como Rey. Y no estás celebrando un Mesías ni como Rey ni como Salvador. Dice el versículo 11 ahí de Mateo, dice que cuando entraron en casa vieron al niño con su madre María y se postraron y adoraron. Y no nomás eso, abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Se postraron y adoraron. ¿Qué es adorar? ¿Qué es alabar? La palabra en sí lo que quiere decir adorar es hablar bien de alguien. Pero en esta parte de decir, ok, pues entonces yo voy a hablar de Dios y lo adoran, que el Señor es grande. Hay algo que yo les traía para que ustedes pudieran saber qué es adorar a Dios. Y era la historia de Nehemías, cuando él llega a Jerusalén a reconstruir los muros y después da una celebración. Él ora en el capítulo 9 de Nehemías, él ora dando gracias porque Dios les permitió reconstruir los muros de Jerusalén. Él venía de Persia, Nehemías, y llegan a Jerusalén con muchos judíos y reconstruyen. Al celebrar, él dice un montón de cosas a Dios, que Él es creador, Él es santo, Él es bueno, Él es justo. O sea, y habla de los atributos de Dios y que tu misericordia es para siempre. Tú eres compasivo, tú no nos dejas, no nos abandonas. Y él habla mucho de esto. Entonces, eso es adorar. Que cuando tú adores en tu propio cuarto, tú solito, y tú le estés diciendo a Dios, habla de sus atributos. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. Y que por eso te postras. Así es. Así es como Dios quiere que le adores. Dice ahí en este pasaje, dice que se postraron y le adoraron, abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Mucho de eso ha cambiado hoy. En día de hoy, cuando el ser humano pretende, dizque buscar a Cristo. Eso ha cambiado mucho cuando hoy escuchamos que buscan a Dios o buscan a Cristo. La mayoría de las veces que la gente busca, y puse busca entre paréntesis porque no hay nadie que busque a Dios, dice Romanos, pero hay gente que quiere y sí dice, es que quiero buscar a Dios. Pero la mayoría busca a Dios con motivaciones mezquinas para su propia conveniencia. El Evangelio de la Prosperidad, esto es lo que se predica, y les voy a decir unas frases que posiblemente ya escucharon ustedes del Evangelio de la Prosperidad en algunas iglesias. Dios quiere que vivas en abundancia financiera. Ven a Cristo, dice, la pobreza no es la voluntad de Dios. Ven a Cristo y tu matrimonio será restaurado. Si siembras fe, tus hijos jamás se apartarán. Declara la bendición y tu familia será perfecta. La enfermedad es una señal de falta de fe. Rechaza el diagnóstico, tú declara tu milagro. Cristo viene a cumplir todos tus sueños. No naciste para sufrir, naciste para reinar. Todas estas frases se escuchan allá. Y esas personas están buscando algo. El problema de ese evangelio, es que desplazan el verdadero mensaje del evangelio. Cristo pasa de ser rey y salvador a ser un medio de beneficios.
Prometen lo que la Biblia nunca garantiza. La Biblia nunca garantizó eso para ti ni para mí. Prosperidad, salud, éxito no son promesas universales en el Nuevo Testamento. Ignoran el llamado de sufrir y que somos llamados también a sufrir por Cristo también. Y por último, ese evangelio crea falsos conversos o convertidos. Las personas vienen a Cristo por lo que obtienen, no por quien es Él. Y ellos dice que adoraron abriendo sus tesoros, presentaron obsequio, oro e incienso. La adoración verdadera siempre produce obediencia. Que tu adoración produzca una obediencia. ¿Estás dispuesto a tomar un camino diferente por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a tú decir, yo doy? No estoy buscando que me den, yo doy, que mi vida, aquí está mi vida. Aquí estoy. Así como ellos presentaron obsequios y costosos, oro, incienso y mirra, nosotros también aquí estamos y ofrecemos nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestros dones, nuestros talentos, lo que yo soy, mis bienes, mis recursos. Aquí estoy. Y por último les leo este versículo. ¿Qué hizo Dios con este niño que nació? Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Qué pasó con este niño que nació? Creció, sí creció. Fue niño, fue adolescente, fue joven, también fue adulto y llega y después muere. Lo matan, es crucificado, resucita al tercer día porque Dios dice, no te vas a quedar ahí porque tú vas a vencer la muerte, y resucita al tercer día. Entonces Pablo le escribe esto al Señor Jesucristo, donde dice Filipenses 2 del 9 al 11, y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es. Ese es el niño que nació. Y es sobre todo nombre, para que tú, yo y todos los que estemos aquí, algún día se doble toda rodilla ante Él. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, es Rey. Para gloria de Dios Padre. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, aquí estamos el día de hoy. Perdona nuestras ofensas, mi Dios, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a poder ver diferente esta Navidad. Ayúdanos a que nosotros podamos, mi Dios, poder darte a ti la gloria y la honra en todo lo que hagamos. Que nuestra celebración sea una celebración en la cual podamos nosotros decir que tú has venido. Pero has venido, Señor, para dar vida y vida en abundancia, para perdonar nuestros pecados. Y porque tú pagaste en la cruz por mí y por aquel que cree y que se arrepiente de sus pecados. Tú lo hiciste allí. Ahora, Señor, que nosotros podamos ir hacia ti y que tú también perdones los pecados de aquel que va hacia ti y sálvale, mi Dios. Ayúdanos y que esta Navidad sea diferente. Tal vez a muchas otras, o tal vez sea la primera que es diferente. Padre, que nosotros te demos a ti la gloria en todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos, la gloria es para ti. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí, esas familias representadas que tienen, Señor, en sus vidas algo, Señor, que también está poniendo triste estas fechas. Señor, ayúdalos, restáuralos, perdónalos. Señor, que ellos puedan ver muy pronto, Señor, a esos familiares que necesitan ver. Gracias por la tecnología también, porque también eso alivia esos dolores, ese sufrimiento de podernos ver ya ahora. Señor, pero está con ellos. Y en eso que están pasando ellos, esa difícil situación, o eso que están sufriendo, que les acongoja y les preocupa, Señor, ayúdalos. Ayuda a cada matrimonio que está aquí. Que ellos puedan ver, Padre, que ellos te necesitan y que ellos no son soberanos. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran o lo que nosotros queramos, sino que hagamos lo que tú quieres
obedecer. Ayúdalos, ayúdanos. Gracias, Dios, por este tiempo. Señor, y tú glorifícate. Tu nombre sea exaltado aquí. Y tú síguenos bendiciendo, mi Dios. Y que tu nombre, Padre, sea exaltado por cada uno de nosotros aquí en este lugar y en nuestros hogares. Ayúdanos en lo que sigue. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. A ti, Señor, te alabamos y te glorificamos. Cuida también a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.